Ahora empezamos con el apartado Personas que Inspiran. Como cada lunes aquí en el programa Felizmente dedicamos este espacio para entrevistar a personas que están viviendo su propósito y misión de vida. Gente con la conciencia despierta en el camino del crecimiento personal y espiritual. Nos encontramos en la sala de talleres del Centro Amair de Molins de Rey. Con todos nosotros tenemos a alguien que puede enseñarnos a vivir en sintonía con nosotros mismos. Él es el autor del libro El disc jockey del silencio y le hemos invitado a Felizmente para descubrir más de cerca su punto de vista acerca de la espiritualidad, la profundidad del ser humano y la felicidad como parte intrínseca del mismo. Dani Valdés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí y muy contento de estar aquí. Gracias por venir, lo apreciamos sinceramente. Me gustaría empezar hablando sobre esta visión o perspectiva personal sobre la felicidad del ser humano que tú das, que tienes. Bueno, yo parto de la base, por decirlo así, que la felicidad del ser humano es lo que somos. No es un estado que haya que alcanzar, sino es nuestra naturaleza más profunda. De modo que cuando logramos trascender todo este murmullo mental que tenemos continuamente, bla, 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 esa vocecita en la cabeza, esa canción de la radio que no paramos de escuchar aunque no nos guste, sí. Esos recuerdos que constantemente nos vienen, proyecciones del futuro, bla, bla, bla. Cuando ya no existe eso, hay una completa y verdadera, si quiere llamársela así, comunicación entre la parte más superficial de nosotros, que sería este cuerpecito, ¿verdad? Y la parte más profunda, que sería una felicidad, por decirlo así, absoluta. ¿Y cómo podemos ser felices? ¿Hay fórmula? Creo que todo el mundo hoy en día, vas a cualquier librería, hay miles de libros, y Dios mío, todo el mundo parece tener la fórmula. Bueno, sí, yo lo que diría es que la felicidad es lo que queda cuando no hay nada que sea no felicidad. Es decir, la felicidad es lo que somos, así que más que tener que añadir cosas para hacernos felices, deberíamos quitar lo que no nos hace felices, porque ser feliz es la consecuencia natural de ser un ser humano. ¿Y qué es lo que nos quita esa felicidad? Exactamente lo que perdemos, entre comillas, es la percepción de la felicidad. Es como, a veces lo equiparo, es como el latir del corazón. El corazón siempre está latiendo, pero apenas lo percibimos. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención. Siempre estamos con la atención la mayor parte de veces en la mente o en el exterior, pero para escucharte el corazón, para sentirlo, tienes que enfocar la atención hacia adentro. Pues con la atención, con la felicidad ocurre exactamente igual. Debemos prestar atención, mover la atención de la cabeza a lo que somos para poder percibirla de manera nítida. Si siempre hay una retahíla indefinida de pensamientos, es como una barrera que no es que esté ni mal ni bien, simplemente impide que no percibamos nuestro estado natural, que es la felicidad. O sea, para que los escuchantes nos sigan, es ese redirigir de nuestra atención, en vez de, digamos, enfocarnos a los problemas que podamos tener o dificultades, sino dedicarlas a hacer esa redirección que tú dices hacia nuestro interior. Y allí es donde yace la felicidad. Sí, exacto. La felicidad es lo que somos, la atención es la clave. Solo que habitualmente tenemos tenemos la atención en piloto automático y siempre se va por inercia y por tendencia a la cabeza. Y allí no hay armonía ni hay felicidad, allí hay un montón de murmullo, que es la vorágine que queda reflejada en la sociedad actual. Pero en realidad, cuando eliminamos de nuestra percepción ese murmullo, surge el silencio, que es el conducto, entre comillas, ese espacio sin pensamientos, que permite que surja lo que somos en un nivel más profundo que no el de la mente ordinaria. ¿Se puede medir la felicidad? Bueno, te diría que solo la mente ordinaria estaría tan loca, o se le ocurriría algo tan bizarro como tratar de medir la felicidad. Uno sabe si es feliz o no, tú no te engañas. Me siento
cojonudo. Y por mucho que venga alguien y te diga, no te sientes todo bien, no, yo sé cómo me siento, me siento feliz y punto y final. Claro. Es algo, o te sientes feliz o no. Claro, supongo que el problema viene, o la cuestión que nos hace perdernos a nosotros mismos cuando nos comparamos con los demás, porque ahí es cuando la mesuraríamos. Si no, si tú sabes que eres feliz, lo sabes, no te comparas con nadie más, no te hace falta saber el número. Exacto, es que cómo se mesura, es que es surrealista prácticamente el concepto. Háblanos sobre el disc jockey del silencio. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro de espiritualidad? Bueno, de hecho no surge la idea, es algo que simplemente ocurre. Por resumirlo muy mucho, por no alargarme, bueno, yo me sigo dedicando aún desde los 15 años a trabajar de disc jockey los fines de semana, pero desde los 18 años hasta los 35, si no recuerdo mal, o finales de 34 años, me dediqué entre semana al mundo discográfico, al mundo de la música de forma profesional, bueno, producciones musicales, discográficas y demás. Insisto, por resumir, digamos que al final de 2009, bueno, ya anteriormente sufrimos la crisis en el sector discográfico, cuando parecía que remontaba la cosa con nuevas opciones como descargas digitales y cosas así, y vino la crisis de todo el mundo. Así que el 2009 para mi socio y para mí fue un año muy malo, y bueno, después de estar un año, por decirlo así, que trabajamos mucho y que no vimos un duro, como el que dice, decidí hacer un cambio de vida. De manera que tenía planeado en enero, si no recuerdo mal, del 2010, iba a ir a vivir a Canadá, aquello, venga, nos llevamos la manta a la cabeza y para adelante, exacto, y para adelante. Pero ya sabes la típica frase de si quieres hacer reír a Dios, haz planes. Así que los míos le hicieron bastante gracia, y sobre noviembre o algo así se me diagnostica una hernia, con lo cual me tenían que operar. Creo que el día más pronto que conseguí fecha de operación fue el 28 de abril, así que yo no tenía ni dinero ni ánimos para irme a Canadá, buscar trabajo, volver, operarme, volver a ir, de modo que sin comerlo ni beberlo me vi sin futuro, entre comillas, sin futuro laboral, porque todo lo que yo había hecho durante mi vida para labrarme un futuro y dejar de pinchar algún día era el mundo discográfico. Desde el momento en que se viene abajo, también se viene abajo la opción de irme a vivir a Canadá o al extranjero, pues me quedo aquello hablando mal y pronto un poco en pelotas, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, fue un trabajo bastante constante que tuve que hacer durante un par de meses o algo más, de estarme únicamente centrado en el presente. Yo también escuchaba esa voz que viene siempre del ego, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora? Y que todas son preocupaciones, y cuál es el sentido de la vida ahora y tal. Y siempre que venían estas cosas, yo siempre sacaba la misma respuesta, que es: el sentido de la vida es que esté presente en este mismo instante. Esto es lo que venía a hacer, estar aquí. Es cuando la vida sucede realmente, es ahora. Simplemente. Aquí no sucede nada aquí arriba. Nada, exactamente, tú lo has dicho. Nada de vocecitas, nada de sí, no. Aquí. Hice un trabajo muy constante y bien hecho, yo creo, de estar donde estaba a cada instante. Y al cabo de 2 meses, concretamente el día 6 de enero, por una serie de coincidencias o casualidades o causalidades o sincronicidades, es la favorita mía, siempre la uso. Perfecto, pues como se le quiera llamar, el día 6 de enero me desperté mucho antes de lo habitual, teniendo en cuenta mis horarios de vampiro, y bueno, hacía muy buen día, fui a desayunar algo, y cuando volví simplemente me hice un café, subí arriba, encendí el ordenador, empecé a escribir y punto y final. Así empecé el libro. Así, empecé a escribir sin saber por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea, no empezaste con la intención de voy a escribir un libro. Empecé a escribir exactamente lo que había estado haciendo ese día. Pues me he levantado muy temprano, te escribí un poco el día, que tipo diario. El cielo, tal así, sí. Y eso que nunca hago ningún diario, pero ese día, no sé por qué, pues empecé a escribir así. De modo que, bueno, cuando se juntó lo que estaba escribiendo con el tiempo real, en plan de que, bueno, pues ahora estoy aquí en medio de escribiendo, volví a escribir otra vez esa voz de qué cojones estás haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, fue como lo vi muy claro, es una percepción que no venía de la mente ordinaria.
como que todas las piedras encajaban para que estuviera exactamente en ese instante haciendo lo que estaba haciendo. Se puede decir que vinieron a mí el nombre de los títulos de los capítulos, que fue lo primero que anoté, y en plan de, hostia, pues podría hablar de esto y de lo otro y de y así ya surgieron como automáticamente el nombre del capítulo, de los capítulos. Y es como si el libro se te va revelando, por lo que me comentas un poquito. Sí, pero me gustaría matizar en esto. Es así, pero no quiero que haya personas que dentro del ámbito espiritual a veces se dice que son canalizaciones. No. Es diferente. Yo no veía arcángeles dictándome, ni no. Es un libro, sí, surgió del interior de mí, por decirlo así, sí, pero sin una voluntad consciente cuando empecé a hacerlo. Después, obviamente, sí, pues ya veía que estaba enrolado, pues hablaré de esto y tal, y ya fue un proceso de constancia de ir haciendo, ¿no? Pero vamos, que no fue algo premeditado, pues un día escribiré un libro, no, simplemente surgió. Genial. ¿Y qué se esconde tras esta combinación moderna de palabras en el título que seguro tiene intrigado a la mayoría de nuestro público? El disc jockey, esa parte sí, viene de la música, del silencio. Claro, es una contradicción en sí. Es como un binomio extraño, ¿no? Es una contradicción, pero... De hecho, yo mismo soy un binomio bastante extraño, ¿no? Yo por una parte, siempre, como he dicho antes, me he dedicado a la música, sí, y por otra parte, por decirlo así, mi cultura espiritual, no sé si está muy bien dicho, pero le llamaremos así, sí, ha venido de la fuente del Zen, del budismo Zen, que podríamos decir que hace este especial hincapié en simplemente vivir este instante. ¿Fuiste autodidáctico en esto? Sí, empecé muy joven, no sé por qué, con 13 años ya me compré el primer libro de Zen, y me gustaba mucho porque dejaba entrever que hay algo más que no puede describirse, pero no tenía que agarrarme a la palabra de Dios. Yo en esa época, de pequeñito, la palabra de Dios me molestaba un poco, porque yo estaba viviendo una época muy especial, muy bonita, empezando con la música y tal, y como que existiera un hombre grande con barba, que era la visión infantil y que tenía yo de Dios, que te castiga si te portas mal y tal, era como que mal rollo, ¿no? Y yo ahora estoy en una época muy feliz y tal, y no quería algo. Y el Zen fue como muy sencillo, ¿no? Obviamente yo no puedes traer con esa edad toda la profundidad del Zen, pero sí que, como digo, dejaba entrever algo que no tenía por qué llamarse Dios, y ahí me fui metiendo. Y como decía, el Zen pone bastante hincapié en esta percepción nítida de la vida, como dice el Dalai Lama, abrazando la contradicción, no que esto elimina la dualidad, no es esto sí, esto no, esto es bajo, esto es claro, no. Y al final acabé entendiendo que sí, que trabajo de jockey y practico el Zen y puedo escribir un libro y puedo ir en coche y puedo... es una genial combinación. Es peculiar, sí. Sí. Aquí en Felizmente nos gusta definir el hecho de vivir nuestro propósito de vida como hacer aquello que realmente amas, aquello que sale de tu corazón. Digamos que es hacer de tu pasión tu dedicación. ¿Podríamos decir que estás viviendo tu propósito de vida por ahora? Siempre añadir por ahora, porque claro, el propósito de vida de ahora no puede ser que no sea el mismo dentro de 5 años. Sí, es que, a ver, yo como premisa básica, para mí el propósito de la vida de ahora y de siempre es ser feliz. Y cuando notamos ahora no me sale la palabra, una desincronización entre lo que hacemos y nuestra felicidad, nuestra no felicidad, algo no va exactamente bien. Quiero decir... Te habrá sincronía, ¿no? En eso de sí, lo normal en la vida sería sentirnos bien, sentirnos joviales, anímicos, sentir esta alegría que está intrínseca en la vida, no en las cosas que pasan en la vida, sino en el hecho de vivir. Cuando uno está haciendo lo que le gusta, está bien, nos sentimos bien. Y eso debería ser el propósito de cada instante, que cada instante estuviéramos inmersos en esta ventana que a veces digo que la vida es, donde no paran de pasar cosas y donde tenemos que disfrutarlas. Así que objetivo número 1, si escribiera un objetivo, por decirlo así, es ser feliz. Cuando conseguimos sentirnos bien en este instante, con lo que haya, entonces ya lo que debas hacer surge de una forma natural, pero no surge como una idea, es que tengo que hacer esto, no, aparece allí.
como he explicado el caso de antes del libro, ¿no? Sí, cuidado con los esques y los aikes, ¿no? Exacto, y los isis. Y los isis. Y como dice Luis Hay, todo está bien, todo siempre está bien, ¿no? Ya lo habéis oído, la base de todo es la felicidad, es ser feliz con lo que se hace, con quien se es. Y a mí me gusta siempre añadir el tema de ser congruente con lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Creo que es muy importante también. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que es imprescindible. Si, por ejemplo, si yo no viviera en consecuencia a lo que escribo, todo el Dani Valdés sería una farsa. Es viento que se va, ¿no? Sí. Sí. Siguiente pregunta para aquí que tenemos preparada, Dani. A ver, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado en el camino del autodescubrimiento y de crecimiento personal espiritual? ¿Qué es lo mejor? Y después, claro, viene la siguiente pregunta, que es lo más difícil. Ya, a ver, mira, lo mejor yo creo que es el antes y el después en la vida de un ser humano, y si es que tiene la suerte, entre comillas, otra vez, de que le ocurra, que es dar ese salto al vacío que tanto nos asusta a menudo, que es desde el antiguo modo de vivir, que sería desde el ego, desde los pensamientos, desde creernos todas las tonterías que me dice la mente, en plan, es que no sé si pasará esto, es que si tal, entonces actúas desde el miedo. ¿Pero no puede ser un salto a veces demasiado cuántico? No. Hablo de lo más básico, es decir, la mente nos empuja a pensar siempre, la mente ordinaria, me refiero al ego, nos empuja a pensar que, bueno, un montón de cosas a las que tememos. No hagas esto porque no sabes cómo irá, no dejes esto porque no sabes si te irá peor. Siempre son mucho desde el miedo, ¿no? Exactamente. La pregunta era: ¿qué es lo mejor que te puede suceder? A ti, personalmente, sí, ¿qué te ha sucedido? Lo mejor que me ha sucedido a mí, y que creo que lo puede suceder, es dar este salto de decir: voy a entregarme a la vida. Sería como, por escribir de otra manera, en que tu libre albedrío se alinea de forma total y completa con lo que la vida quiere de ti. No hay diferencia. Te conviertes en una misma cosa con la vida. Ya no hay una separación de pensamientos, esa verdad del ego. Está la vida y estoy yo. No. Y yo contra la vida, a veces incluso, ¿no? Hay que luchar, hay que luchar. Exacto. A veces digo que la vida es la parte de nosotros mismos de la que aún no somos conscientes. Muy buena esa reflexión. Muchas gracias. Pero es solo una misma cosa. La vida y yo no son dos cosas. El Dani es la vida. ¿Se entiende un poco? Entiendo, ¿no? entendemos. Y Seguimos. la peor, has preguntado. Sí, la más difícil, sí. Bueno, pues que hay muchas personas que, como yo, hemos sido muy tontorrones, o como lo quieras llamar, y para dar ese salto hemos tenido que sufrir mucho. Cuando hemos tenido que saltar, porque yo, al menos en mi experiencia, llegué a un nivel de decir, yo así no quiero vivir más. No estoy hablando, nunca se me pasó por la cabeza el suicidio, ni mucho menos, pero estaba amargadísimo. Por el sufrimiento, ¿no? Sí, yo no puedo vivir así más, así que o descubro otro nuevo modo de vivir, o si la palmo, me da igual, pero sé que así no quiero vivir con esos miedos, con esa... ¿Y qué pasará? No. Y fue así cuando entonces empecé a recordar, a traer de nuevo a mí todas las enseñanzas del Zen, y a vivir en consecuencia a lo que muchas veces, mira, antes has dicho la clave, ¿no? Que entre aquello que predicamos, o sea, lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando va diferente, mal. Claro, y lo que sentimos también en las muchas veces ocurre que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos por miedo, por un montón de inseguridades, por patrones, exactamente, por condicionamiento social, cultural, de tu propia historia, por un montón de cosas. Cuando alineas eso en una sola cosa y te conviertes en lo que quiero hacer es lo que hago, lo que siento, lo que pienso, ese es el propósito de vida. Sí, exactamente. Y a mí lo que me choca muchas veces con el tema del crecimiento personal, espiritual, es que hay personas, o mucha gente, incluso yo misma, ¿no? O tú, por lo que me estás comentando, que ha habido tanto sufrimiento, y a veces me lo cuestiono y digo, realmente... estoy segura que puede ser que haya un camino el cual no haya tanto sufrimiento. Evidentemente, cuando has pasado el sufrimiento y ya puedes decidir a partir de ese, cuando has dado el salto, ¿no? De yo crezco sin ese sufrimiento. Entonces,
¿Es posible ese cambio, ese salto sin el sufrimiento, sin dolor, sino desde la alegría? Sí, es posible y de hecho hago lo que hago para que la gente no tenga que ser tan tonta como lo fui yo. Es decir, porque que se den cuenta, que muchas personas nos demos cuenta de que es posible, es decir, de que ser feliz es algo natural. No tienes que llegar hasta los confines de los vacíos más hondos de tu profundidad para querer resurgir, sino que el pensar voluntariamente es posible. Siempre digo que pensamos muy excesivamente y muchas tonterías. Teníamos que ser capaces de, cuando hay que pensar, se piensa porque es necesario, hay que pensar en lo que estudiamos, el color que pintamos la habitación, lo que sea, pero cuando ya se acaba de pensar, solo se trata de vivir. Y vivir percibiendo lo que somos, no constantemente otra vez en ese mundo. Cuestionándose de quiénes somos, saboteándonos, al fin y al cabo. Entonces, eso es lo real con R mayúscula, por decirlo así, la profundidad de la vida traída a este mundo exterior. Eso creo que es el nuevo paso evolutivo que le corresponde al ser humano y obviamente creo que es posible y por eso, bueno, pues por eso estamos aquí hablando, por eso ha sido escrito el libro y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Exactamente, ambos, cada uno por su camino, pero ambos al mismo que han parecido. Bien, la siguiente pregunta nos dice qué recomendaciones o qué consejos o qué feedback o qué puedes transmitir desde alguien como tú que está viviendo en estos momentos su propósito de vida, para aquellas personas que nos están escuchando en casa y que nos están viendo en este caso, qué les puedes transmitir en esos momentos a veces de desesperación, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a dar ese salto y a vivir su propósito de vida? Bien, claro, la respuesta para la pregunta sería bastante compleja, pero breve. La vamos a simplificar al máximo, ¿vale? En casos de emergencia, que es lo que vamos a tratar, siempre digo que lo que debería hacer la gente cuando se está tan mal es volver a lo más básico, volver a aquello sin lo que no podemos vivir, que es la respiración. Poner la atención en la respiración, moverla de la cabeza y los pensamientos a sentir lo que ocurre cuando entra el aire en nosotros, cómo se cuela por las fosas nasales, cómo lo sentimos en los pulmones, cómo sale, cómo nos acaricia los labios por dentro y así algunas veces más. Eso hace que se vaya la atención de todos esos problemas, que los problemas no son otra cosa que etiquetas mentales que ponemos a lo que está ocurriendo en la vida. Todo secundario, realmente, ¿no? Son problemas, es una consideración que la mente hace de lo que ocurre en la vida, pero hay muchos puntos de vista. Sí. Así que solo el hecho básico de traer la atención a la respiración hace que podamos tomar otra perspectiva mucho más oxigenada. Poner la atención en la respiración implica que por unos instantes dejas de pensar tan compulsivamente. Eso permite, por decirlo así, y así alcanzamos la metáfora total con esto, que entre aire en la mente por esos espacios y se oxigene. O sea, la respiración es básica. O sea, claro, sí. Sin ella no hay nada. Y yo creo que muchas veces no se le da la importancia que incluso deberíamos, no me gusta usar esta palabra deberíamos, pero es que realmente el aire, es básico. El aire y la respiración es muy importante. Entre otras cosas porque lo primero que hacemos al nacer es respirar y lo último que hacemos en vida es decirle adiós con un suspiro. Y dejar ir, soltar. Y nos acompaña durante toda nuestra vida, es nuestro mejor amigo. Prestar la atención es muy importante. ¿Hay algún otro libro que venga de camino? Haylo, sí. Lo estoy empezando a escribir ahora y precisamente comienza con un símil entre los seres humanos y los 4 elementos. Y el primero de ellos es el aire. Hago un símil con oxigenar la mente. Yo digo que la creación es algo mixto, es una dualidad perfecta de cosas y espacio, pero las cosas en la mente son los pensamientos.
Si no hay espacio, no hay equilibrio, no hay ese equilibrio que hay en la vida. En la vida, en la creación, hay espacio y hay cosas. Hay espacio entre nosotros, entre la mesa, y hay cosas. Estamos nosotros, está la mesa, están las estrellas, bla, bla. Con la mente ocurre habitualmente que solo hay cosas. Las cosas de la mente, insisto, son los pensamientos. Si solo hay cosas, no hay armonía, no se oxigena. Así que debemos desviar la atención de la mente para que haya espacios para que se manifieste nuestra esencia, seamos felices y haya un equilibrio, tanto fuera como dentro. Genial, suena muy bien. Pero ponemos aquí un pequeño inciso. Sería importante, supongo, tener algunos pensamientos sí que son necesarios, tal y como la física cuántica indica, que cada pensamiento es una vibración y eso es lo que creamos, una parte también, ¿no? No sé cómo vamos ahí con esa teoría, pero algún pensamiento nos es beneficial. Es que pensar es imprescindible. Yo tengo que pensar dónde aparcar el coche pues, cuando voy a trabajar, tengo que pensar qué voy a comprar en el supermercado para comer, tengo que pensar un montón de cosas. Lo que no es habitual, pero no tiene nada de normal, es pensar compulsivamente. Y creo que lo hace mucha gente, la enfermedad de la sociedad, casi podríamos decir. De la mayor parte de la raza humana. Exacto. Sí, sí. Muy bien, Dani. Yo creo que cada ser humano viene con un mensaje, ¿no?, para transmitir, y que hay tantos mensajes como personas, como esencias, como almas. ¿Cuál es tu mensaje, Dani, para el mundo? Esta es la oportunidad de... Bueno, si tuviera que solo decir una cosa... Dejamos decir más de una, ¿va? Bueno, no, pero es muy básico, es... que nos diéramos todos cuenta de que pensamos compulsivamente, de que esto no es lo normal. El pensamiento es una herramienta fantástica. De hecho, cuando encarnamos aquí, nuestras herramientas para movernos en este mundo de 3 dimensiones son el cuerpo, que es evidente, y la mente, que también es evidente. Al cuerpo sí que en cierta medida, pongamos que lo controlamos, pero la mente no. Es la herramienta que nos controla a nosotros, y esto no tiene ningún tipo de sentido. Así que para retomar, por decirlo así, el equilibrio en la vida, debemos ser capaces de pensar cuando queremos pensar y no pensar cuando no queremos pensar. Claro. Eso es lo más importante que lograremos en esta vida. Es lo más importante y es imprescindible, porque si estamos constantemente condicionados con nuestros pensamientos, vemos, la percepción que tenemos de la vida ya va totalmente condicionada. Es similar a ponerse, por ejemplo, unas gafas de colores, que tuviéramos unas gafas que fueran rojas. Por muy limpias que estuvieran y por las más buenas intenciones que tuviéramos, todo lo veríamos de color rojo. Y por mucho que intentaras cambiar las cosas en la vida y cambiar de trabajo, trabajo, seguiría siendo rojo. Así que es tan fácil como quitarse las gafas. Y ese quitarse las gafas es crear unos espacios en la mente donde no pensemos compulsivamente. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí la entrevista de hoy para personas que inspiran en Felizmente. Gracias, Dani, por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias a ti. Y espero que para el siguiente libro también te podamos entrevistar. Siempre que quieras, disponible. Es un placer. Te recordamos aquí a los escuchantes de la radio y los que nos están viendo hoy, que esto es una ocasión especial, te recordamos que en mi página del Facebook, Carmen Esteves, Psicología y Coaching de Vida, colgaremos la información sobre Dani Valdés, sobre sus libros y sobre todo lo que él va haciendo. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por sintonizar con nosotros aquí en Radio San Andreu. Muchísimas gracias.